Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Buenos días a todas y todos. Este es el programa semanal Encuentros con las Filosofías. Mi nombre es Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, quien tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y un doctorado en teología de la Universidad de Estrasburgo, también en Francia. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Es autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos y es un especialista en temas del pensamiento francés del siglo contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Con nosotros, bienvenido, Estefan. Buenos días, Edison. Es un gusto volvernos a encontrar esta semana en la serie Autores. Stefan Binolo nos comparte una séptima entrega acerca de Hartmut Rosa, un pensador alemán vivo que ha incursionado en la filosofía de una manera bastante sui generis, como además una cuarta generación de la Escuela de Frankfurt. Adelante, Stefan. Buenos días, Edison. Muchas gracias una vez más por esta invitación. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos intentado dar algunos ejemplos para darle algo de carne a este problema de la relación resonante? Y a través de ejemplos tales como la piel, la voz, la comida, habíamos intentado mostrar de qué manera relaciones que eran relaciones naturales y relaciones que Hartmut Rosa llama relaciones páticas habían podido ser captadas, utilizadas y reificadas por el mercado para pasar a ser relaciones intencionales dentro de las cuales el sujeto pretendía dominar al mundo, pretendía objetivizar a la totalidad del mundo con el objetivo último de realmente dominarlo. Pues hoy debemos indagar un poco más en esas relaciones de resonancia para que podamos ver cuál es, según Rosa, la verdadera solución a la aceleración social y cómo podemos salir de ella. Y para entender esas relaciones resonantes, debemos primero señalar que para Rosa existen tres dimensiones diferentes de esas relaciones de resonancia. Primero existe lo que él llama la dimensión horizontal de las relaciones resonantes. Esa relación horizontal son las relaciones sociales desde el campo más íntimo de la pareja hasta el campo más amplio de las relaciones políticas. La segunda dimensión de esas relaciones resonantes es lo que él llama la relación diagonal. En este caso ya no se trata de las relaciones sociales que podamos mantener con los otros, sino de las relaciones que mantenemos con el mundo material. Por decirlo de una manera simple, se trata de la relación que mantenemos con las diferentes cosas que habitan al mundo.
Y existe finalmente lo que Rosa llama la dimensión vertical de las relaciones resonantes, y en este caso se trata de la relación, ya no la que mantenemos con los otros, ya no las que mantenemos con las cosas del mundo, sino las que mantenemos con el mundo en tanto que totalidad, el mundo en tanto que unidad. Entonces, hoy vamos a intentar analizar esas diferentes dimensiones del concepto de resonancia para poder adquirir un conocimiento un poco más preciso de él. Y será también la oportunidad para hacerle algunas objeciones a Rosa, porque vamos a ver que tal vez no sea tan fácil precisar lo que realmente significa resonar. Entonces, comencemos por la primera dimensión de esas relaciones resonantes, que son simplemente las relaciones sociales. Y comencemos, pues, por la relación social, tal vez originaria, más simple, más evidente, que es aquella de la familia. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado del concepto de aceleración, habíamos intentado señalar que este concepto se fundamentaba sobre todo sobre un sistema de alocación de los diferentes recursos y sobre todo de que se fundamentaba sobre el concepto de competencia para poder acceder a esos recursos? En última instancia, lo que nos hacía acelerar era esta idea según la cual para poder acceder a ciertos recursos debo constantemente acelerar. ¿Por qué razón? Pues porque estoy en competencia con otras personas. Y ahí es cuando Hartmut Rosa nos va a hablar del problema de la familia. Y va a decir que la familia, para él, es el lugar más originario de las relaciones resonantes, dado que la familia es lo que parece escapar a las relaciones de competencia. Y va a describir sobre páginas y páginas enteras la idea según la cual pues todos al salir de nuestras familias estamos en competencia, en el mundo social, en el mundo laboral, y que de cierta manera al regresar dentro de nuestra familia de repente se rompen esas relaciones de competencia. Por un lado, podemos entender lo que señala Hartmut Rosa sobre este punto. Pero por otro lado, para ser muy sincero, me parece una concepción un poco romántica de la familia. En este sentido que me parece muy extraño que Rosa señale que la familia es el lugar del cual desaparece la competencia, dado que un conocimiento mínimo de psicoanálisis o de incluso filosofía griega, pues bien nos señala que como mínimo en la familia estamos constantemente en competencia padre e hijos para obtener los favores de la madre. Pero también toda la literatura mundial, tal como bien lo vio René Girard, nos señala constantemente la historia de hermanos que por estar en competencia literalmente llegan a matarse el uno al otro. Por lo que en realidad no queda completamente claro esta idea que señala Hartmut Rosa, según la cual la familia sería el lugar naturalmente resonante porque de por sí escaparía a las relaciones de competencia. Claro que bien entendemos lo que quiere decir, en este sentido que al parecer la familia es el lugar en el cual parecen existir relaciones unilaterales. En este sentido que en el mundo social, en el mundo laboral, bien sabemos que las relaciones suelen ser recíprocas. Si yo hice algo para ti, tú entonces me debes algo. Si yo te hice algún tipo de regalo, de la misma manera, estás en deuda conmigo y me debes algo. Y en este sentido son relaciones sociales reificadas que obedecen a ciertas relaciones de poder, ciertas relaciones políticas, dentro de las cuales juego contigo para poder obtener ciertos beneficios individuales. Y
tal vez podamos entender que Hartmut Rosa diga que las relaciones en la familia escapan a esta lógica. En este sentido que tal vez sea cierto que los padres amen a sus hijos de una manera incondicional. Haga lo que haga mi hijo, sea un criminal, sea la peor persona que uno se pueda imaginar, de todas maneras, mi hijo es mi hijo y lo amo sin que él no me dé absolutamente nada a cambio. Bien es cierto esta lógica que señala Rosa. Sin embargo, me parece que minimiza el carácter competitivo de la familia, la lucha padres-hijos o la lucha madres-hijas y también la lucha horizontal entre los diferentes hermanos. Pero como mínimo, él ve el lugar natural de la resonancia dentro de la familia. Hay una segunda relación de resonancia horizontal que él señala y es la que ve en la amistad. Y una vez más va a decir, según la misma lógica, a diferencia de las otras relaciones sociales, la verdadera relación de amistad debería ser una relación unilateral. Y la mejor manera según la cual se puede ejemplificar esta relación unilateral que existe en la amistad, pues es simplemente señalando que en las relaciones de amistad es donde es posible el perdón. Es, por así decirlo, el lugar natural del perdón. Y bien vemos, lo habíamos comentado en otra ocasión, que el perdón, si es que algo como el perdón existe, es por definición una relación unilateral en la cual decido yo perdonar sin ninguna razón y sin esperar absolutamente nada a cambio. Por lo que una vez más bien entendemos en este caso lo que sería una relación resonante, es una relación en la cual renuncio en dominar la relación, renuncio en exigir algo para mantenerme en la relación, al contrario, me abandono al simple hecho de coexistir contigo en la relación. Por así decirlo, si algo como la amistad existe, pues es este momento en el cual yo bien sé que voy a poder asumir el riesgo de decirte algo sumamente duro y que tú, por esta razón, no vas a romper la relación, sino que vas a asumir que, como lo que yo te digo viene de un amigo, el hecho que sea algo un poco duro no es algo que tiene como objetivo violentarte, sino simplemente el señalarte algo que probablemente no habías visto. Lo mismo sucede en la tercera relación horizontal que señala Hartmut Rosa, que es el problema de las relaciones políticas. Todos bien vemos que existe, por así decir, una especie de paradoja moderna de la política, que consiste en decir que lo que va a gestionar el colectivo, es decir, lo que se da como mismo objetivo, la gestión del colectivo, parte paradójicamente de una lógica individual, de una lógica racional y de una lógica interesada. Así que todos bien entendemos que dentro de la lógica de un contrato, yo firmo el contrato por la única razón que pienso que me es individualmente y personalmente beneficioso. Obviamente nadie firmaría un contrato si sabe que le es individualmente perjudiciable. Por lo tanto, existe siempre el riesgo en la política de balancear de una manera incorrecta la articulación entre el individuo y el colectivo. Y claramente para Hartmut Rosa, la modernidad se fue de manera casi exclusiva del lado del individuo, olvidándonos de vez en cuando del colectivo. Y eso es un problema para él aún más grande cuando es justamente en el campo de la política que el concepto de voz y por lo tanto, tal como habíamos señalado, de musicalidad y de resonancia, ocupa un papel
sumamente importante. Ven que en el campo democrático es donde existe mi voz. En el campo democrático es donde existe la voz de la deliberación. Es decir, que la política está totalmente inundada del concepto de voz, por lo que debería estar constantemente inundada también por las relaciones resonantes. Y, sin embargo, a pesar que en el campo de la política exista por todas partes el concepto de voz, parece que los políticos no escuchan. Es decir, parece más bien que el papel de la política hoy en día sea justamente callar la voz de los ciudadanos. Acuérdense, por ejemplo, les doy aquí un ejemplo europeo, pero que podrían adaptar fácilmente al caso ecuatoriano. En el año 2005, el pueblo francés votó en contra de una constitución europea. Cuando se le dio la palabra al pueblo francés y que se le dijo, vamos a escuchar su voz, pues por razones diferentes, el pueblo francés dijo, no queremos de esta constitución europea. Pues inmediatamente los hombres políticos dijeron, no, esta voz no cuenta, esta voz no queremos escucharla. Por lo tanto, vamos a decidir que el pueblo votó mal y vamos a hacer revotar a la asamblea por encima de lo que votó el pueblo. Entonces ven que ahí claramente es el típico caso en el cual se ve que tal vez la política sirva en gran parte hoy en día para callar las voces de los pueblos. Y eso se evidencia sobre todo a través de una gran confusión conceptual que existe hoy en día acerca del problema de política. Es muy difícil determinar qué es realmente la política, o es muy difícil determinar para qué sirve este campo específico que llamamos política. De hecho, es un pequeño ejercicio mental que todos podemos hacer. ¿Cuál es el verdadero objeto de estudio de una carrera de ciencias políticas? Y verán que es muy difícil determinar eso, porque, por ejemplo, en las mallas de ciencias políticas existen asignaturas de filosofía política. Sí, pero la filosofía política pertenece al campo filosófico. Existen asignaturas de relaciones internacionales. Sí, pero relaciones internacionales pertenece al campo de las relaciones internacionales. Existe derecho internacional, pero derecho internacional, una vez más, pertenece al campo del derecho. ¿Cuál es realmente, por lo tanto, propiamente el campo político que no pertenece a otro campo del conocimiento? Pues ven que hoy en día eso hoy es un poco un misterio. Y tal vez por esta razón, a lo largo de la historia, hemos podido experimentar que el poder político siempre se ha mezclado con otros poderes. Por ejemplo, piensen que en algunos momentos de la historia el poder político no se distinguía claramente del poder religioso. En otros momentos hemos podido experimentar que el poder político no se distinguía claramente del poder militar o de la fuerza militar. Pues miren cómo hoy en día, para Rosa, la patología que amenaza a cualquier sistema democrático es una patología justamente que tiende a callar la resonancia propia de toda política, y es la patología que consiste en decir la política se reduce a la gestión. Es la gran patología moderna, tal como si llamásemos política el simple hecho de gestionar los asuntos cotidianos. Pero ven que es algo sumamente sorprendente, porque en realidad la política siempre asume que la voz del pueblo pueda cambiar. Asume que el pueblo en algún momento de la historia pueda decidir cambiar de dirección. Y si el pueblo lo decide legítimamente. Cuando al contrario, la gestión ya asume
que tenemos un objetivo claro, un objetivo claramente determinado que queremos todos alcanzar y por todos lados escuchamos esta lógica según la cual que los pueblos no se preocupen mucho, no se preocupen, nosotros gestionamos. Nosotros gestionamos porque los pueblos no saben. Nosotros gestionamos porque los pueblos son simples ignorantes. Pues bien, vemos que esa tecnocracia contemporánea es realmente la señal para Rosa que hemos pasado de una política que por definición debería ser una política resonante a una política que no es nada más que la gestión de objetos humanos o la gestión de identidades humanas. Por lo que aquí, una vez más, lo que debería ser el campo resonante por excelencia, el campo político, pasó a ser simplemente el campo de una simple gestión. Entonces, ven, existe una dimensión horizontal de las relaciones resonantes que vamos a poder encontrar en las relaciones entre seres humanos a diferentes niveles, familia, amistad y también últimamente el nivel más amplio, la política. Lo mismo sucede, señala Rosa, con las relaciones que él llama diagonales, es decir, esas relaciones que ya no se dan entre seres humanos, sino entre los seres humanos y los objetos. Ven que la misma modernidad también reificó al mundo o también objetivizó al mundo. Eso es algo que se ha experimentado de una manera clásica en la filosofía de Descartes y sobre todo en la medicina de Descartes, que explícitamente consideraba al cuerpo humano como una simple máquina. Por un lado, bien es cierto que el considerar al cuerpo humano como una máquina o el considerarlo como un objeto permitió que la medicina pueda hacer unos inmensos avances históricos. Pero por otro lado, también entendemos el precio que se tuvo que pagar por eso. Al reducir el cuerpo humano a una simple máquina, pues hemos totalmente desubjetivizado al cuerpo humano y limitado la relación entre el médico y el paciente, entre una persona que sabe y que manda y una persona que no sabe y que obedece. Y ven que es algo muy sorprendente que tal vez hayamos olvidado un poco hoy en día, aunque por suerte hoy en día también se rompe esta patología. Acuérdense que cuando yo voy al médico, no quiero que el médico me cure de la gripe. Yo quisiera que el médico cure mi gripe. Y hay una inmensa diferencia entre la gripe y mi gripe. Porque ven que la gripe es algo objetivo, algo dominado, algo conceptualizado, algo que existe dentro de cierto sistema de conocimiento. Algo muy diferente es mi gripe, es decir, mi manera absolutamente singular y absolutamente única de vivir la enfermedad, de atravesar la enfermedad. Pues ven que ahí lo que eran relaciones resonantes, una vez más, se han convertido simplemente en relaciones entre sujetos y objetos. Pero hemos ido tan lejos en esta relación sujeto-objeto que hasta mi propio cuerpo ha podido ser pensado como una especie de objeto, olvidándonos que no es que yo habite mi cuerpo, no es tal vez ni siquiera que mi cuerpo me pertenezca, pero tal vez debamos llevar esta relación a un nivel mucho más íntimo. Soy mi cuerpo. Y si soy mi cuerpo, es que obviamente no mantengo con él relaciones de habitación o relaciones de pertenencia. Es una relación mucho más profunda, es una relación afectiva, es una relación pática. En este campo de los objetos, lo mismo sucede, señala Hartmut Rosa, para las relaciones laborales.
todos bien vemos que debemos oponer dos tipos de trabajos diferentes. De hecho, eso remite a los viejos conceptos griegos de praxis y de poiesis. Por un lado, todos hemos experimentado que ciertas relaciones laborales que mantenemos son únicamente relaciones laborales dentro de las cuales nosotros modificamos a la materia. Piensen en muchas tareas muy difíciles que siguen efectuando ciertos seres humanos, en los cuales se trata únicamente de salir al mundo para transformar al mundo, para modificar al mundo. Pues ven que esas relaciones en las cuales el trabajo se plantea únicamente a la luz de la modificación del mundo, pues son literalmente relaciones totalmente objetivizadas en las cuales un sujeto modifica a un objeto. Algo muy diferente, señala Rosa, serían relaciones laborales resonantes. Es decir, esto implicaría empleos en los cuales, en el mismo momento en el cual yo transformo el mundo, el simple hecho de transformar el mundo de manera retroactiva también me afecta a mí, también me modifica a mí. De tal manera que dentro de esta relación laboral ya no se sabe realmente si yo estoy modificando el mundo o si el mundo me está literalmente modificando a mí. Y eso me imagino es algo que todos hemos experimentado en los trabajos más placenteros. Existe obviamente en la docencia, existe en medicina, existe en la artesanía, existe en muchos empleos en realidad en los cuales la relación que yo mantengo con el mundo ya no es una simple relación unilateral en la cual yo lo modifico a él, sino que los dos nos estamos modificando el uno el otro. Y esta oposición entre relaciones unilaterales y relaciones bilaterales también se encuentra en el tercer punto de las relaciones diagonales que señala Rosa, que es el problema de la escuela. Tal como había señalado Rancière en un texto que se llama El maestro ignorante, es muy difícil hasta el día de hoy saber de qué sirve realmente un profesor. Es aún más difícil saberlo hoy en día con el surgimiento de las máquinas que no se cansan nunca, transmiten de una manera absolutamente excelentes y tienen mucho más conocimiento que cualquier profesor del mundo. Por lo que ven que hoy en día se plantea de una manera aún más aguda qué tipo de relación es la relación profesor-estudiante. Pues tal como señala Rosa, otra vez tal vez sea un problema de resonancia. Bien es cierto que si pensamos la relación educativa como una simple relación entre un profesor que sabe, que derrama su conocimiento dentro del cerebro de un estudiante que no sabe, pues es absolutamente seguro que dentro de muy pocos años las máquinas habrán sustituido a esos docentes. Porque efectivamente ellos mismos piensan sus empleos como relaciones unilaterales, yo sé y derramo en ti conocimiento. Pero tal vez podamos imaginar, señala Rosa, relaciones educativas resonantes, es decir, relaciones en las cuales ya no se trata únicamente de informar al estudiante, sino se trata de hacer que el estudiante pueda experimentar el placer del conocimiento y el placer de la reflexión dentro de la misma clase. Y de hecho, como docente, es algo que todos hemos experimentado. De vez en cuando damos clases que lastimosamente son malas, y son justamente esas clases en las cuales llegamos con una clase totalmente lista, totalmente preparada y simplemente leemos el texto que hemos pensado en la casa. Entonces ven que ahí es una relación totalmente objetivizada. Pero también hemos experimentado que de vez en cuando en la clase se juegan otras cosas. De vez en cuando en la clase surge una relación
que no tiene nada que ver con el profesor que sabe que informa al estudiante que no sabe. Algo sucede que de cierta manera se escapa de nuestras manos. Algo sucede en el momento en el cual el estudiante comienza a ser un verdadero actor de la clase, un verdadero actor de la creación de conocimiento en la clase. Pues esos momentos son los momentos que Hartmut Rosa llama los momentos resonantes. Entonces ven cómo ya vamos avanzando sobre la descripción de qué significan relaciones resonantes, con eso de existen ciertas relaciones resonantes horizontales, existen otras relaciones resonantes diagonales y la próxima semana cerraremos con el último tipo de relaciones resonantes, las relaciones verticales. Muy bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Estefan Vinolo, y nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.